Bueno, nos volvemos a encontrar. Hoy vamos a trabajar un tema en un video breve para hacer algunas aclaraciones que surgieron respecto de los géneros literarios y de las especies, subespecies, que después quizá quede para otro video, para que sea más ágil, más ameno, de preguntas que surgieron debido a la Odisea, ¿eh? A qué género pertenece, si es o no una novela, cuestión que vamos a aclarar ahora, en este video. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar diciendo que los géneros literarios son un estándar que sirve para clasificar las obras literarias y que se dividen en tres. Mayormente hay algunos que se clasifican en forma mixta, pero la mayoría está clasificado en género narrativo, lírico y dramático. El género narrativo, la palabra proviene del latín, narrao, que significa narrar, contar. Está escrito en prosa. Recordemos que la prosa surge en Grecia y se utilizaba mayormente para la filosofía y para la historia. Y después, en el siglo XIII, Alfonso el Sabio la generaliza y la empieza a utilizar para la literatura. Al género literario, propiamente dicho, el narrativo, pertenecen la novela, el cuento, la leyenda, el mito. Si hablamos específicamente del género lírico, la palabra lírico proviene de lira, es específicamente una palabra griega, porque bueno, antiguamente no existía la lírica como tal, sino que se utilizaba el instrumento musical para acompañar la obra escrita. Y eso le daba musicalidad, que después la musicalidad se la terminó dando la rima. Bueno, pertenecen al género literario específico, lírico, las odas, los romances, los himnos, las canciones, y están escritos en verso, no ya en prosa, como el género narrativo. Y el género dramático, que viene de drao, que significa acción. También después la palabra teatro, que es donde se va a llevar a cabo el drama, que no es un drama propiamente dicho, sino que quiere decir acción, significa mirar, teatro. Bien, de ahí eso se va a dividir en especies mayores, tragedia, comedia y drama, y especies menores, el sainete, el entremés, el actual sketch y otras cuestiones dialogadas de menor cantidad de personajes y bueno, con otras cuestiones y especificidades que hablaremos en algún otro video. Pero la pregunta viene aquí. ¿Es la Odisea una novela? No es una novela. Está escrita en hexámetros. Hexámetros son versos de 6. Pertenece al género lírico. Es una epopeya porque narra la vida de los héroes y las consecuencias de la guerra y lo que ha sucedido. Así como nos narra en la Odisea, narra las vicisitudes que pasa Odiseo. En la Ilíada va a contar la guerra de Troya, también contada en hexámetros. ¿Por qué surge la confusión? Porque hubo adaptaciones de la Odisea para que sean más fáciles para leer, porque la gente, muy poca gente leía en verso, en hexámetros, específicamente la gente de clase alta en una segunda instancia, porque en una primera instancia había gente de todo el pueblo, el hexámetro era popular, pero después se pasa a prosa. Y al pasar la prosa y al tener una continuidad, muchos personajes, narrar varias historias dentro de una misma historia, la gente, la generalidad, como se empezó a escribir en prosa, eso quiere decir que ocupaba todo el renglón. Los hexámetros, recuerden que ocupa una parte de la hoja, una parte del renglón. Entonces surge la confusión de pensar que fue originalmente escrita en prosa, cosa que no es así, y que pertenece al género narrativo. Cuando surge la Odisea no existía el género narrativo, sino que a pesar de ser una epopeya,
pertenece al género lírico y narra la épica de los héroes de los troyanos y de los aqueos. Bueno, espero que haya resultado este video, a pesar de ser breve, que haya resultado aclaratorio, y después vamos a continuar con las subespecies del género narrativo, del género lírico y del género dramático, como para poder hacer una explicación completa y que no se haga tan largo. Porque bueno, esto se llama teoría literaria, que no es necesario leerla para poder leer un texto, pero a veces sí es necesario aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con las obras literarias que leemos a diario. Muchísimas gracias, suscríbanse al canal y espero que les haya resultado explicativo y aclaratorio. Muchas gracias.